Muy buenos días, vamos a arrancar con la clase de hoy día, la cuarta clase. Vamos a compartir pantalla, por favor. ¿No? Entonces, ayer habíamos empezado a ver el tema de vectores, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a continuar con ello. Y vamos a recordar un poquito. ¿No? Tenemos entonces, voy a saltarme esa parte donde nos explica qué es un vector, ¿no? Y recordamos un poquito las componentes de un vector en X y Z, ¿no? X le decíamos por la componente en el eje X, un vector en X, por el versor Y, vector Y por su versor J y versor Z por su versor K, ¿no? El vector en Z por su vector en K. Entonces, habíamos hablado de dos tipos de operaciones con vectores, adición y multiplicación de vectores. Habíamos visto las propiedades de la suma y ahora lo que vamos a chequear es la multiplicación que nos faltaba, ¿no? Que sería la multiplicación vectorial, ¿no? Entonces, vamos a chequear lo que sería la multiplicación de vectores, específicamente en lo que sería la multiplicación vectorial. ¿Ya? Entonces, la multiplicación vectorial va a trabajar con dos vectores uh, similares a los que hemos chequeado acá, con componentes en I, J y K. Y la idea es que justamente vamos a tener un tercer vector, que sería la multiplicación como tal, ¿no? Entonces, componentes I, J y K. Y vamos a decir que sean, por definición, que sean los vectores A, tiene sus componentes A en X, A en Y y A en Z. Y un vector B que tendría sus componentes también en X, Y y Z. Aquí ponemos para que sea igualito que arriba. B, BX, BY y finalmente DZ. Entonces, con esto nosotros tendríamos dos vectores
que tienen 3 dimensiones, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a tener en realidad es la multiplicación A por B por los vectores. Vamos a utilizar lo que sería un determinante de una matriz, ¿no? Entonces, para los que no conocen matrices, vamos a hablar qué cosa es el determinante de una matriz. Entonces, sería nuestro producto cruz, también conocido, ¿ya? Toda atención, vamos a meter una matriz, hemos dicho, en este caso de 3 por 3, y de esa matriz le vamos a meter su determinante. Determinante se lo dibuja como si fuera un valor absoluto. Entonces, tendríamos inicialmente estos versores y J y finalmente K. Y los componentes de los dos vectores que vamos a colocar, ¿no? Que serían A en X, A en y A en Z. También tendríamos acá lo mismo para B. B en X, B en y el componente B en Z, ¿no? Entonces ese sería nuestro determinante, ¿no? Esa sería la definición de nuestro vectorcito, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor este determinante, en realidad lo que es una forma de resumida de escribir. Elimino fila, columna, multiplico en cruz acá, positivo y negativo a la resta. Lo mismo acá, AX, BZ, AZ, BX, multiplicando negativo por Y. Lo mismo para acá, tendríamos que eliminamos las componentes de Z, tendríamos a X, BY y a Y, BX restar. O si gusta, lo podemos colocar esto mismo en formato expandido, ¿no? Es decir, vamos a colocar 3 niveles, multiplicamos como si estuviera en un mismo lugar, ¿no? Lo voy a poner así de manera didáctica. Y J y K, nos vamos a, en el caso del medio nada más, restar. En este otro caso lo vamos a sumar. Entonces, ¿qué cosa va a multiplicar esto? AX, perdón, AY por BZ
Entonces, A, Y por B, Z, menos AZ por B, Y. Para el siguiente nivel, tendríamos A X en X por B en Z menos A en Z por B en X. Para este otro tendríamos A en X por B en Y menos A en Y por B en X. Entonces, fíjense, aquí tendríamos en realidad positivo para Y, negativo para J y positivo otra vez para K. Va alternando, ¿no? Pues seguramente si han visto en colegio matrices y determinantes, lo podrían chequear. Caso contrario, no hay problema en que ustedes se acuerden, ya sea esta formulita de acá, o la deduzcan, como les decía hace un momento, eh, va a servirles para lo que es la definición, ¿no? Ahora, en el caso de nuestra relación, también se puede comprobar que el módulo de esto que el módulo de A por B, para poner módulo también podemos poner así como si fuera valor absoluto. Y que va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que hay entre estos dos, ¿no? Lo voy a mantener con teta, ¿ya? Entonces, lo podemos tener expandido, pero también podemos chequear. A veces solo queremos la magnitud del vector y estaríamos hablando del módulo del mismo. ¿Ok? Adicionalmente, podríamos tener, por ejemplo, que también se tienen propiedades, ¿no? Ayer veíamos, por ejemplo, que la suma de vectores tenía
todas estas propiedades de acá, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver cuáles de estas se tienen, cuáles no se tienen y cuáles se tienen además. Entonces, hasta acá. Y tendríamos, entonces la propiedad en este caso sería de la multiplicación vectorial, ¿no? Entonces tendríamos que se parecen a las propiedades de la suma, ¿no? Entonces, fíjense, antes A más B decíamos que era un vector. En el caso de la multiplicación, A por B A por B también es un vector, propiedad de cancelación. La asociatividad, ¿no? A, B y C vectores, también tendríamos que la multiplicación vectorial, igual que la suma, y le estoy cambiando simplemente el signo, ¿no? Multiplicación asociativa, también tendríamos que sería asociativa. Es decir, que podemos primero multiplicar los dos vectores iniciales, o bien podríamos también multiplicar primero los últimos dos vectores y luego sumarlos, multiplicarlos, ¿no? Al vector inicial, ¿no? Conmutatividad, no se tiene esta propiedad. A, producto vectorial B, no es igual a B, producto vectorial A. Para que esto sea igual, tenemos que cambiarle el signo, es decir, cambiar signo en un vector, en realidad lo que estamos haciendo es cambiarle la dirección, ¿no? Perdón, cambiarle el sentido, se mantiene la misma dirección, ¿no? No se tiene esta propiedad del elemento neutro, ¿no? Eh, lo que se tiene es una propiedad que lo podemos llamar rotor, si te gusta. Para cualquier vector, entonces, digamos, existen vectores perpendiculares, unitarios, que hacen girar al vector en un plano, o a un plano, lo ponemos mejor, perpendicular al que forman A.
Ahí, tal que el módulo de esta multiplicación, vectorcito unitario, va a ser igual a. Esta propiedad no es poco conocida, pero es utilizada más que nada en trabajo vectorial, ¿no? De tal manera que el producto que se tiene por ambos puede ser hablado de producto vectorial, ¿no? No hay un elemento inverso, ¿no? También podríamos decir, por ejemplo, eh, una propiedad que se tiene de vectores paralelos, por ejemplo. Entonces, para todo vector A, los vectores paralelos, ya no perpendiculares, de D, tal que si nosotros multiplicamos ya sea adelante o atrás, siempre nos da un vector cero, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos un vector por adelante o por atrás por su vector que es paralelo, aquí hemos dicho que era paralelo, que tenía la misma dirección, ¿no? Que significa que forma 80 o, perdón, 0 o 180 grados. Entonces nosotros vamos a decir que en este caso la multiplicación hace 0, ¿no? Uh, ¿Por qué se da esto? Miren, tenemos acá esta propiedad, ¿no? Fíjense qué pasa con este ángulo. El seno de 0 y el seno de 180 grados es 0, ¿no? Entonces no importa el valor que tengan A y B, esta multiplicación siempre nos va a dar 0, ¿no? Entonces el módulo de la multiplicación vectorial es 0. Esto pongan la atención a esta propiedad porque siempre la colocan en lo que es los exámenes, en la parte teórica especialmente, ¿no? Donde tenemos directamente lo que es una de estas propiedades que no somos conocidas, por ejemplo, este es el rotor, ¿no? Ni siquiera las bien especifica la propiedad del rotor como en ciencias puras, sino directamente le dicen, demuestre que gira 90 grados, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo podríamos demostrar? Voy a ir por acá a esta definición.
Ah, por ejemplo, digamos que tiene solamente componentes en X, ¿no? Entonces, ¿y cuáles serían sus particulares? ¿El Y o el eje Z? Lo ponemos como un ejercicio. Voy a copiar esto por usándola. Demostrar que si se tiene un vector A que hace igual a, por ejemplo, a sub X por Y, y se lo multiplica por los vectores unitarios J, J o K, entonces este rota 90 grados de manera perpendicular al plano que forma que forman los vectores. Bueno, como comprobamos, voy a utilizar la formulita que teníamos hace un rato. En este caso voy a multiplicar A por ejemplo, J. Entonces, ¿qué sería A por J? Vamos a tener la componente, en este caso en X, para aquí sería para A,
va a ser solamente AX, ¿no? Entonces vamos a mantener esta y esta, multiplicado por la componente de este vector en X y Z, ¿no? Pero solamente tiene componentes en Y en este caso, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, en este caso, este J, aquí nomás. ¿Cuánto sería el valor de ese componente? Solamente 1 en Y. Vector en Y, en este caso sería solamente 1. ¿No? Entonces, lo pondremos nomás por si acaso. A ver, para A tendríamos, lo voy a poner en forma de trío ordenado en este caso, AX, 0 y 0. Luego, para J, también en forma de trío ordenado, lo voy a poner. Va a ser 0, 1, 0. Entonces, ahí reemplazo los componentes. AX, ahí es 0. AZ también es 0. El vector B, en este caso sería nuestro vector J, ¿no? Su componente en X, 0. B en X es 0. Que necesita para que se note. Si no, parece que estoy escribiendo en binario. ¿Eh? Bueno, seguimos, ¿no? Luego, en Z, que es 0, entonces otro 0 también ahí. Y finalmente acá tendríamos 0 también para la componente de J en Z. ¿No? Solamente tiene componentes en el eje Y y ese componente es 1. Entonces, como puedes ver, ¿qué ha pasado acá? Esto se me hace 0, esto se me hace 0, y en K, que es justamente el plano perpendicular entre A, que está en el eje X, y J, que está en el eje Y, vamos a tener simplemente acá como resultado que vamos a tener el mismo módulo que teníamos de antes, que era simplemente AX, pero por K. Y K es perpendicular tanto a J como a A, ¿no? Porque A está en el eje X nada más. ¿No? Entonces estamos demostrando entonces la multiplicación se demuestra que la multiplicación vectorial siempre estará
en el eje Z, que es perpendicular al plano XY que forman los vectores. Vamos a ver qué pasa con K. Vamos a repetir la misma operación. La diferencia es que K, en vez de estar aquí, va a estar acá el 1. Para acá. ¿Ya? ¿Esto qué va a significar? Que aquí tendríamos, ahora voy a copiarme otra vez la definición que tenemos acá. Entonces, primero lo único que tendríamos en el vector B, en este caso, que ya no sería J, sino sería K, pues vamos a tener 0 para X, 0 para Y y 1 para Z, ¿no? Entonces, aquí le pondríamos 1, 1 para Z, 0 para Y, también 0 para X. Y en el caso de A, solamente tenemos componentes AX, AY y AZ también son 0. Entonces aquí tendríamos 0, 0, AZ es 0 y AY es 0. Lo vamos a poner evidente en la multiplicación. Y le decimos un bloque para que no parezca binario. Entonces, si ustedes se fijan, el único que no se hace 0 es justamente este de acá, el que está con J. AX por 1. Y tendríamos que sería menos AX por el vector J. Entonces se demuestra repetir mismo. Se demuestra que la multiplicación siempre estará en este caso en el eje. J es el representante del eje y negativo, ¿no? En este caso, porque siempre es negativo. No, podría ser a X como negativo, ¿no? Que es en este caso perpendicular al plano X, Z, que forman los vectores, ¿no? Noten entonces que hemos comprobado lo que sería la propiedad rotacional con un ejemplo específico, ¿no? Bastante genérico. Obviamente le podemos poner numeritos acá, ¿no? Bien, tendríamos entonces también una propiedad que es justamente
lo que es la propiedad de la multiplicación vectorial con lo que sería la suma, la multiplicación escalar, con la suma, etcétera, ¿no? Entonces, propiedades distributivas le voy a poner, ¿ya? Entonces vamos a decir vamos a ver, vamos a hacer cuidado. Y vamos a decir que si A, B y C son vectores, entonces vamos a tener propiedad distributiva, por ejemplo, de la suma y el vector acá, ¿no? A ver, vamos a poner entonces, en el primer caso, esta distributividad de más C, por ejemplo, y estamos tomando una suma contra lo que sería el producto escalar de A y B. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que nosotros podemos sumar, ¿no? Entonces, podemos primero sumar los dos vectores y luego hacer el producto escalar con el otro vector, o en su defecto podemos multiplicar de forma escalar primero A y B y luego también hacerlo previamente con A y C, y directamente aquí tendríamos lo que sería la distributividad, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner como una propiedad que se llama distributividad. Distributividad de la multiplicación escalar con la adición de vectores. Bien, tendríamos también la distributividad
de la multiplicación vectorial, la que acabamos de ver hoy, con la división de vectores. Entonces aquí vamos a trabajar ya no con el producto punto, sino con el producto plus. Entonces, que nos dice que la multiplicación del primer vector por los vectores individuales sumados va a ser igual que sumar primero los vectores individuales y multiplicarlos. ¿Por qué le damos distributividad? Porque es como si estuviéramos pasando acá directamente, ¿no? Ahora, bueno, también tenemos una otra propiedad más de la multiplicación por un escalar, con la adición de vectores, ¿no? Entonces aquí tendríamos que A es escalar, ya es un escalar y los vectores B y C son vectores. Entonces vamos a decir que A multiplicación normal por la suma B más C va a ser igual que multiplicar primero A con la multiplicación normal B y sumarle la misma A multiplicado por el vector C, ¿no? Entonces, esta multiplicación estaríamos dando directamente para cada uno, ¿no? Para que sea más explícito, aunque sea repetitivo, lo meteremos así, como dice la propiedad como tal. Entonces, la distributividad de vectores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, estimados, estaríamos concluyendo prácticamente la clase de hoy. Y ahora vamos a responder las preguntas para eso voy a parar la grabación y vamos a discutir en línea. Bueno, gracias antes por asistir a la clase de hoy, ¿no?